My baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry. Vos notás en los, uno con el tiempo y litigando, que es lo que hacemos nosotros, enfrentando nosotros, uno va hasta descubriendo formas de escribir de cada uno. A veces uno recibe una carta de documento y ya calcula que de qué estudio puede venir o qué colega. En los primeros tiempos, que éramos 4 o 5 acá, uno ya sabía. Sin necesidad de averiguar mucho. Había que averiguar mucho de quién era el abogado de la contraparte, ¿viste? Claro. Y hoy, la pregunta es, hoy se nota, se toma un escrito, una demanda, al leerla se percibe eso que vos me decías de que hay, quiero decirlo delicadamente, pero que había como un trabajo mucho más realizado antes que lo que se puede sentir pasa ahora. Que antes el trabajo era mucho más personal, ¿no es cierto? Es decir, la personalidad del abogado se veía reflejada en sus escritos, ¿no es cierto? Ahora los abogados jóvenes bajan mucho de internet, ¿no es cierto? Uno ve que las demandas son todas, ya vienen armadas, ¿no es cierto? Se copia y pega, copia y pega, cambian los nombres. Cambian los datos, cambian los nombres, ¿no es cierto? No hay un trabajo específicamente enfocado, personalizado al caso. Antes era un trabajo más personal. Uno realmente elaboraba las demandas, las contestaciones, ¿no es cierto? Eso evidentemente ha cambiado actualmente, ¿no? Y en cuanto a la estructura, a lo lindo, digamos. Porque también es interesante cuando uno recibe o ve algo, un escrito que está bien hecho, más que eso, más hasta hablar de belleza se puede eso se percibe también algo que está hecho con esa pizca de como te digo, ¿no es cierto? Hoy es muy difícil ver eso. Antes sí, ¿no es cierto? ¿Qué recordás así de algo, no sé, relacionado con eso? Uno a veces ve escritos de la contraparte y hasta puede sentir alguna cosa linda, digamos, ¿no? Que son, hasta para contestar a veces son ocurrentes o en todo caso, pero bien dentro de determinados límites, ¿no? Por ejemplo, Erich Rimmler tenía una manera muy particular de redactar, ¿no es cierto? Contestando, se inspiraba contestando, ¿no? Al contestar, ¿no? Después había abogados, obviamente, mucho más profundos, ¿no es cierto? Contestar una demanda realmente te hacía trabajar, ¿no es cierto? No era fácil, estaban bien, no solo bien hechas, sino bien fundadas, ¿no es cierto? Pero eso también, volviendo a lo que hablábamos al principio, tiene que ver también con eso de que genera el respeto, ¿no? Porque cuando uno ve un trabajo bien hecho, bien elaborado, con dedicación, con tiempo, se nota cuando alguien fue y bajó los libros, digamos, ¿no? y se puso a leer. También tiene que ver con la vinculación que decíamos hoy se da entre nosotros, ¿no? A la hora de sentarse, de litigar, de estar... Hay abogados que les gusta escribir mucho. En mi caso particular, siempre fue mi característica la síntesis, ¿no es cierto? Mis escritos siempre fueron cortos, tanto la demanda como las contestaciones, como los alegatos, ¿no es cierto? Ir al grano, digamos, al grano, buscar más la precisión. La precisión, ¿no es cierto? Hay otros que no, que les gustaba más explayarse, ¿no es cierto? Les gustaba. Vos tenías, por ejemplo, Alberto Escalada, que escribía páginas y páginas, ¿no es cierto? Y las escribía en serio, digamos, se sentaba a escribir. No, las elaboraba, ¿no es cierto? Y él fue el que introdujo el juicio laboral acá, en nuestra jurisdicción. Porque en los primeros tiempos el juicio laboral no había. A pesar de que en El Dorado, ¿no es cierto?, era, como te dije, una ciudad pujante, las empresas reforestadoras tenían 1.000, 1.500 empleados y obreros,
estaba la cooperativa agrícola, que era un emporio, ¿no es cierto? Los colonos, todo el mundo tenía sus peones, no había conflictos laborales. ¿Eh? El juicio laboral recién acá se instaló en la década del 70, ¿no es cierto? Cuando vino Alberto Escalada y Estela y ellos empezaron a dedicarse a eso, ¿no es cierto? Al juicio laboral. Y bueno, ellos trabajaron muy fuerte esa parte de la profesión, ¿viste? Y les ha ido muy bien, ¿no? Y en ese punto de las distintas ramas que hay, ¿vos tuviste posibilidad de elegir hacia dónde ir o porque a veces la profesión como que te lleva hacia un determinado lugar? No es que uno dice, yo quiero hacer, como en una gran ciudad, supongamos, quiero hacer, no sé, derecho administrativo y me dedico solo a eso. Es difícil en nuestro medio eso, ¿no? Claro. Pero a la vez, yo creo que se va atendiendo a la especialización y en Sí. algún momento va a ser así. ¿Cómo fue en Yo tu me caso? incliné desde un principio, ¿no es cierto? Por la atención de empresas, ¿no es cierto? Fui abogado de la Cooperativa Agrícola El Dorado, de Celulosa Argentina, de la empresa Enter de Monte Carlo. Ahora hace más de 20 años que soy abogado de la Cooperativa Agrícola de Monte Carlo. Es decir, siempre me manejé dentro de ese ámbito, ¿no es cierto? ¿Y hay conflictos laborales especialmente o no laborales? ¿Qué? Sí, tengo mucho, ¿viste? Hice laboral por la parte empresaria, ¿no es cierto? Por la parte patronal, ¿no? Después atendemos el estudio, ¿viste? Tenemos como cliente a bancos, compañías de seguro. El derecho laboral parece marcar más que otras ramas los tiempos, ¿no? Sí. Como que hay tiempos donde repunta y tiene una Sí. Fíjate determinada vos, inclinación. fíjate vos respecto a eso, en la década del 90 prácticamente el juicio laboral desapareció. Prácticamente no había juicios laborales, ¿no es cierto? Y después, a partir del año 2000, 2001, empezó a generarse de vuelta, ¿no es cierto?, los juicios laborales. Bueno, también hubo una Con la aparición de la nueva ley de accidente de trabajo, exactamente. de las ART. La declaración de inconstitucionalidad, porque de hecho Claro. la corte también Claro. fue marcando, Sí, sí. a partir del 2004, por ahí Sí. empezó a marcar una nueva visión del Sí. derecho laboral y la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Sí, trabajo sí. y todo lo demás. Y suele ser Sí. un termómetro de los tiempos, ¿no? De la Por justicia. eso actualmente yo presumo que los juzgados laborales acá del Dorado son los que más causas tienen, ¿no es cierto? Los civiles y comerciales, aparte de juicios por accidente de tránsito, sucesiones, ya no hay tanto como en otras épocas, ¿no es cierto? Las cuestiones de familia están separadas, que en Las otra cuestiones época de familia están estaban- separadas. Es decir, el fuero que más trabaja, indudablemente, es el fuero laboral, ¿no es cierto? Se suele plantear o hablar de la cuestión de la independencia del Poder Judicial y lo susceptible que suele ser a veces Ajá. algunas administraciones Sí. políticas o de gobierno. Sí, ¿Recordás alguna etapa en especial donde se haya sentido, digamos, ¿no? Porque a veces eso no se percibe en lo cotidiano del trabajo, ¿no? Pero puede pasar que sí. Sí, yo considero, ¿no es cierto?, que actualmente es una época, por lo menos acá en el ámbito provincial, donde se siente la falta de independencia del Poder Judicial, sobre todo en los niveles del Superior Tribunal, ¿no es cierto? Los jueces de las otras instancias son más independientes, ¿no es cierto? Por lo menos los jueces de los fueros civil
laboral, en ese sentido creo que son irreprochables, ¿no es cierto? Pero ya, más arriba, no sé si podemos hablar de independencia del Poder Judicial, ¿no? Y el transcurso del tiempo también marcó, así como decíamos, en los abogados, se percibe también una distinta formación o capacitación en los funcionarios, en la gente que se dio al Poder Judicial con el transcurso del tiempo más adelante. Digo que aquellos primeros. Sí, yo pienso que los jueces y funcionarios de años atrás estaban mucho mejor preparados, ¿no es cierto? Hoy día, no sé, los concursos para cubrir los cargos de funcionarios y magistrados son bastante cuestionados, ¿no? Y hay casos, tenemos por ejemplo los juzgados de Iguazú, que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, los problemas que hay, porque se han cubierto los cargos con gente que realmente no reunía las condiciones como para ejercer el cargo de juez o de otras funciones, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con eso? Y no sé. ¿Qué falta? ¿Qué? Independencia seguramente, pero ¿qué? Sí. Y que realmente los concursos para cubrir los cargos sean realmente concursos imparciales, ¿no es cierto? Que el que gane el concurso sea el que realmente rindió el mejor examen, ¿no es cierto? Aparentemente hoy día eso no se da, ¿no? Y los tiempos a los que nosotros a veces hasta lamentablemente nos acostumbramos, ¿no? Los tiempos de resolución de la causa, decimos, un expediente sale rápido, 3-4 años, para nosotros es una velocidad, es cierto, y para el que está esperando es una eternidad. No, salió rápido la sentencia, en menos de 3 años salió. Mirá, antes, para que vos tengas una idea, había despacho todos los días. Vos presentabas una demanda ejecutiva a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana ya te salía el mandamiento firmado. Fuera lunes, martes, miércoles, jueves, ¿viste? Es decir, eso de que el día de despacho era martes o viernes, eso acá durante mucho tiempo no existió, ¿no es cierto? Después sí, al ir pero mientras que hubo un juzgado universal, ¿no es cierto? Funcionó así la cosa, ¿no es cierto? Después cuando se fueron creando nuevos juzgados, bueno, ya cambió la cosa, ¿no es cierto? Bueno, pienso lo que se debe desear o pensar para adelante, ¿no? Cuando uno está, como en tu caso, con 50 años de ejercicio de la profesión, con una hija abogada, ¿cierto? Una de los 5, ¿no? Son 5, una abogada. ¿Qué queda para pensar para adelante, para el caso de tu hija, tus nietos, los colegas que vendrán? ¿Qué le decimos de eso, ¿no? De la justicia, de los inconvenientes, de los tiempos, del ejercicio de la profesión? ¿Recomendás que se estudie abogacía y que se sea abogado, ¿no? Y bueno, si uno tiene la vocación, tiene que seguir su vocación, ¿no es cierto? Pero evidentemente tiene que mejorar. Ahora hace unas pocas semanas terminé de leer un libro, La historia negra de la justicia, ¿no es cierto? Que un periodista de investigación analiza la justicia federal porteña, ¿no es cierto? Y bueno, uno termina de leer ese libro y pierde toda esperanza, ¿viste? De que la justicia en adelante mejore, ¿no es cierto? Se siente una frustración tremenda y bueno, te da ganas de decirle al que quiere estudiar abogacía que se dedica a otra cosa. Pero no lo haces igual, no le decís a alguien que quiere estudiar que no. Yo digo que
Es una linda profesión, ¿eh? Te da muchas satisfacciones, ¿eh? Y hay que meterle, Hay que meter. hay que meterle. Bueno, Yo Santiago. creo que se puede mejorar, ¿no es cierto? ¿Eh? Y bueno, lo que pasa es que la sociedad es la que está en crisis, ¿no es cierto? Hay una crisis de valores, de todo, y hasta que no la sociedad no cambie, tampoco va a cambiar la justicia y va a cambiar nuestra profesión, ¿no es cierto? Hay que meterle, me gustó como frase de No hay que final y de meterle, cierre y sí, de mensaje. no, ¿por qué se van a frustrar los pobres, los muchachos nuevos que recién se reciben? No, Hay que meterle. tiene que meterle y tratar de capacitarse, de mejorar, ¿viste? Yo pienso que si le metemos pila, esto puede mejorar, ¿no es cierto? Hay una salida. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like